Sahra, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, preguntar a Sahra cómo está no es simplemente una fórmula de cortesía, porque es una joven afgana que llegó a España en agosto de 2021. Aquí está a salvo, pero sus amigas, familiares siguen viviendo en Afganistán. ¿Cómo están tus amigas, las que siguen allí? La situación en Afganistán ahora está peor y mis amigas, claro, no pueden estar bien en esta situación. No pueden hacer nada y están encerradas en casa. Porque eran tus compañeras de la universidad. Pues sí, yo tengo amigas digamos, de duración de escuela, del colegio y también de universidad, que ahora están en Afganistán y no pueden hacer nada de lo que quieren. Están muy mal. Son sensaciones muy similares a estas que vamos a escuchar. Mis compañeros de clase me informaron de que nos habían expulsado de la universidad. Lloré mucho. Tenía todos mis materiales de estudio, pero no podía estudiar. Todos estuvimos despiertos hasta la mañana y no dormimos nada. Cuando salió el sol pensamos que ya no había vida para las mujeres en Afganistán, ya que los talibanes han cerrado todas las vías hacia el éxito para las mujeres. No hay vida para las mujeres ahora en Afganistán. Sahra, ¿qué hacen ahora tus amigas, las que antes iban a la universidad y ahora ya no pueden ir a clase? Pues digamos, lo que está pasando ahora para las chicas y para las mujeres está muy mal y no pueden hacer nada y todos los días están en casa y llorando y pasando mal y pensando sobre un futuro que es totalmente oscuro. ¿Tú qué estudiabas allí? Yo estudiaba periodismo. Y ya simplemente el hecho de ir a la universidad en un país controlado por los talibanes implicaba un riesgo, Sahra. De alguna manera ya eso era algo un poco subversivo. Cuando yo estuve en Afganistán y estuve estudiando periodismo, estuve estudiando en la universidad, la situación, digamos, desde ahora estaba totalmente diferente porque sí que no teníamos seguridad, sí que no podíamos salir sin miedo y siempre estábamos pensando sobre que ahora sea un ataque o una explosión de bomba que me mate, pero por lo menos podía ir a la universidad, podía estudiar y podía luchar para que pueda tener un futuro. Cuando yo estuve en Afganistán, pero ahora es totalmente diferente, digo, porque los talibanes no dejan a las mujeres que salgan a la calle sin un hombre. Y claro, con un hombre tampoco, como donde hay siempre un hombre para que te acompañe a ir donde quieres ir. Y mi situación cuando estuve en Afganistán, desde ahora para mis amigas que están en Afganistán, era diferente. Con todas sus dificultades y con todas sus complejidades, yo podía ir y ver la universidad, pero mis amigas ahora no pueden. ¿Y tus amigas, las que siguen allí, se sienten solas, están solas o cuentan con el apoyo de sus compañeros de clase, de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos? ¿Tienen apoyo? Ahora la situación, como que lo siento yo aquí, que estoy en un país libre y puedo estudiar sin miedo, para la gente que sigue en Afganistán no es mismo, porque ahí ahora todo está como oscuro, todo está como que ya nadie sabe qué pasará. La gente, los padres, todos están preocupadas sobre sus niñas, que su futuro cómo será. Y también las chicas, las niñas que no pueden ir a la escuela. Todos mentalmente están mal ahora y están, digamos, pensando sobre que cómo pueden seguir la vida, cómo pueden seguir viviendo con un gobierno que sean los talibanes.
Está esta noche también con nosotros Pilar Requena. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pilar Requena es periodista, autora de Afganistán, de la editorial Síntesis, una persona que conoce muy bien ese país. Pilar, cuando los talibanes recuperaron el control de Afganistán, ya advertiste de que no habían cambiado, que no teníamos que pensar que eran una versión edulcorada de los de los 90, y desafortunadamente el tiempo te ha dado la razón. Vamos a ver, estaba claro, lo que sí que han aprendido en estos 20 años ha sido a hacer política, que no a gestionar un país, que son dos cosas distintas. Han aprendido a hacer propaganda, y de ahí que muchos les blanquearan el año pasado, y por eso otros advertíamos, cuidado, no han cambiado. Es cierto que su actitud, la actitud de algunos de los talibanes que están en el poder en Kabul, sí que es de, entre comillas, cierta amabilidad. Yo estuve el mes pasado en Kabul durante 2 semanas. Tengo que decir que había más seguridad que antes. ¿Por qué? Pues porque los que atentaban y los que disparaban y los que provocaban la guerra que había eran, entre otros, los talibanes. Que ahora mandan. No puede haber alguna que otro atentado, porque lo hay por parte del Daesh, del ISIS, del Jorasán, pero sí que es cierto que se percibe una cierta mayor seguridad en la calle. Eso no quiere decir que las personas se sientan más seguras, son dos cosas distintas. Es verdad que te tratan con cierta amabilidad, quieren parecer lo que realmente no son, pero a la hora, cuando yo entrevisté a 2 de ellos, y además entrevistas largas, en el momento en que realmente entras, digamos, en harina y preguntas pues temas de educación de las mujeres, por temas de aplicación de la Sharia, etcétera, etcétera, aquello que nos preocupa de violación de los derechos humanos, la respuesta es Sharia dura, educación de mujeres, ya veremos, es lo que me dijeron el mes pasado. Ya había rumores de que no solo no iban a reabrir la enseñanza secundaria, sino que además iban a cerrar las universidades, como ha pasado a las mujeres, y incluso hay quien teme que cierren también la enseñanza primaria. Y es verdad que ellos al final, incluso esa cara amable, entre comillas, por favor, todo, al final te remitían a Kandahar. Y Kandahar son los talibanes puros y duros de los años 90. Es el talibán puro, entre comillas, aquel que va a aplicar una sharia dura, y de hecho ya hemos visto que aunque no han anunciado la aplicación completa de la sharia, porque según ellos hay que esperar a tener tribunales islámicos apropiados en todo Afganistán para ello, ya hemos visto hace un par de semanas una ejecución extrajudicial. Y digo extrajudicial porque ninguna de esas ejecuciones que hagan tiene ningún componente jurídico. Ese ha sido otro paso adelante que ha sucedido a continuación del tema de las mujeres, de la prohibición de que asistan las mujeres a la universidad. Durante este año las mujeres han asistido a la universidad y han asistido solas. Yo he estado con mujeres en la universidad el mes pasado. Es verdad que yo me hice pasar por afgana, iba cubierta, que no con burka, no van cubiertas con burka. Una de las excusas que han puesto los talibanes, que es una excusa completamente idiota por calificarla suavemente, es la de que no cumplen con la normativa del hijab, que es lo que ellos han impuesto, el hijab, y además con mascarilla. Y es verdad que la mayor parte de las mujeres, las que van a la universidad, sí que es verdad que la mayoría llevaban hijab, pero tú las que veías por la calle llevaban pañuelos, dupatas, pues como es más tradición en Afganistán. Había menos burkas que en el pasado, cosa que me sorprendió. Sí que lo llevaban las mujeres, por ejemplo, que iban a coger ayuda humanitaria, pero en el fondo eso es por vergüenza. Estamos en una crisis humanitaria sin precedentes. Estamos en una crisis mental, como ya ha indicado Sahra. Se calcula que hay como un 90% de mujeres, niñas y jóvenes que están con enfermedades mentales, es decir, depresión. La situación que yo viví en el mes de noviembre era que había muchas mujeres en la calle, sobre todo en la zona Hazara, que es, digamos, la más combativa de todas ellas. Estaban en el mercado y estaban solas, o entre ellas, grupos. Hay escuelas clandestinas, hay escuelas online,
pero eso no puede en ningún momento no puede sustituir compensar. Y no puede compensar en absoluto la falta de una enseñanza reglada, porque esto no es enseñanza reglada. Pero sí que es cierto que hay un movimiento inmenso entre jóvenes profesoras que están habilitando fórmulas nuevas para aprovechar todo lo que se pueda desde casa, pero el siguiente paso, ya lo veremos, será anular el acceso a Internet en las zonas donde todos sabemos más o menos que se están produciendo esas conexiones de escuelas online y donde más activas están esas mujeres y esas jóvenes. Esa resistencia. Vamos a ver, ellas no hablan de resistencia porque yo les pregunté en muchas ocasiones, oye, vamos a ver, ¿por qué no lleváis el hijab cuando es obligatorio? Y vamos todas, yo iba con pañuelo, yo no iba con hijab, yo nunca he ido ni con hijab ni con burka en Afganistán, ni nunca iré. Y ellas no querían reconocer que era una especie de rebeldía, pero yo creo que en parte había el aprovechar esa mini ventana que todavía les quedaba, cualquier resquicio, que ya no queda. La ventanita que quedaba se está cerrando. Esa la han intentado aprovechar durante este año. Han ido a las universidades, que una de las profesoras me decía, mira, yo tengo un nivel bajo porque yo he empezado hace poco a dar clases, pero yo tengo que animar a las alumnas a que vengan a pesar del riesgo que pueden correr en el traslado, a pesar de las dificultades que pueden encontrarse si las paran en un control los talibanes. A pesar de todo eso, yo las tengo que animar a que sigan viniendo, pero también es verdad que el nivel está bajando y el nivel va a bajar más porque ese es el problema. El problema es que, digamos, la élite del país se ha ido y la poca que queda o la que queda o bien está trabajando como puede en la clandestinidad o bien está pensando irse, y entonces esa resistencia, que es la única vía de salida que yo veo, a pesar de lo complicada que puede ser y de lo peligrosa que puede ser para las activistas que lo lleven a cabo, activistas hombres y mujeres, porque las mujeres no están solas en Afganistán. ¿Tienen apoyo de algunos de los hombres? De todos sus familiares. Vamos a ver, cada mujer que va a una escuela, cada mujer que va al instituto, cada mujer que va a la universidad. Sería impensable sin un hombre que la respaldara. Sin la familia. O sea, yo estuve con la niña, con Fátima, que perdió un ojo en el atentado contra el centro CAG en el mes de septiembre, cuando estaban preparándose para el examen de la universidad. Perdió un ojo y aún así al mes se presentó a la selectividad y aprobó, quiere estudiar informática. Estuve en su casa, todas sus hermanas mayores, todas son universitarias, o sea, han estudiado, están licenciadas. Sus hermanos lo mismo. Su padre la apoya enormemente. Es decir, la educación para ellos, y eso es algo que tiene que entender el mundo, en Afganistán la educación se ha convertido en un caballo de batalla y ha aumentado enormemente ese deseo de educación, ese deseo de que sus niñas también se eduquen. Por eso está siendo tan duro estas medidas que están adoptando los talibanes de forma completamente ilegal y incluso contra el Islam. Es que están yendo contra el propio Islam, y se lo están diciendo ya desde muchos otros países musulmanes y desde muchos eruditos musulmanes, que en el Islam está prevista la educación de las mujeres y la educación de las niñas. Es más, hay algunos dirigentes talibanes que a sus niñas las llevan a colegios, a universidades de otros países, léase Qatar, léase Pakistán y léase otros países de la zona. Es decir, es todo puro cinismo y pura hipocresía. Y lo que ha faltado durante este año ha sido realmente una presión internacional que no se ha producido. Han estado mirando hacia otro lado, abandonaron Afganistán en el mes de agosto y lo han seguido teniendo abandonado durante todo este año. ¿Y qué ha pasado? Los talibanes se han sentido fuertes para hacer ahora lo que realmente quieren hacer y han deseado hacer, pero no se han atrevido a hacer a la espera de cuál era la reacción internacional. Han estado esperando y ahora han empezado a tomar estas medidas, prohibir ir a la universidad a las mujeres y la prohibición también de que las mujeres trabajen en ONGs.
Para evitar la opresión de las mujeres en Afganistán es necesario que se unan todas las fuerzas humanistas del mundo, porque ya no existe un sistema jurídico en Afganistán y ante la ausencia de ese sistema, ante cualquier acusación, las mujeres son culpables y son duramente castigadas. Duele el corazón de cualquier ser humano al escuchar crímenes salvajes e imperdonables, como el de la niña de 9 años que fue asesinada a golpes por su prometido, porque en lugar de estar jugando con sus muñecas como le correspondería, se convirtió en la muñeca de un desalmado que quería tener relaciones sexuales con ella. Como ella no entendía lo que pasaba y se negaba, fue golpeada con dureza hasta que murió. La única fuerza que puede cambiar esta situación, como ya ha ocurrido en el pasado, es la fuerza de las mujeres. Desde los primeros días en que los talibanes tomaron el poder, han sido ellas las que se han enfrentado a sus armas, arriesgando su vida, exigiendo igualdad y libertad. Organizaciones de derechos humanos estuvieron aquí durante muchos años y hablaron de la lucha contra la violencia sobre la mujer, la pobreza o el desempleo. Ahora que Afganistán está ante una catástrofe humanitaria, ¿dónde están? Son algunos de los testimonios que ha podido recoger la cadena SER de mujeres afganas que han conseguido salir del país. Para que eso sea posible es importante el trabajo de ONGs y de muchas activistas que trabajan a diario para que no nos olvidemos de las afganas. En Valencia está Inma Orquín, es portavoz de Afghan Women on the Run. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y desde Las Palmas de Gran Canaria nos escucha Inés Herreros. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Inés, tú has viajado a Pakistán en representación de la Unión Progresista de Fiscales con la Asociación Europea de Magistrados por la Democracia y las Libertades en Islamabad. Pudiste hablar con mujeres que habían trabajado como juezas y fiscales, que hace años ejercían su trabajo, tenían una vocación y algunas reconocen que se arrepienten de haber ejercido. Terrible, eso era lo más terrible, porque era una manifestación común en todas las mujeres. Estuvimos en el mes de octubre y estuvimos compartiendo bastante tiempo con unas 30 fiscalas. Y el denominador común que había era eso, que sentían un arrepentimiento profundo de haber optado por romper esos techos de cristal y esos suelos pegajosos afganos y haberse atrevido a ser fiscales, como decían ellas. Teníamos que haber hecho caso a nuestras familias cuando nos decían que esto no es un trabajo de mujeres y nos vais a traer la ruina. Porque la realidad es que efectivamente están amenazadas sus familias, amenazadas ellas, amenazadas sus hijos, han tenido que huir. Imaginaos los episodios de depresión, de desesperación, todo sin tratar médicamente, en fin, es una situación terrible. Inma, en tu caso todo empezó porque pusiste un tuit de apoyo a las afganas y empezaron a contactarte para pedir ayuda. Eso fue en agosto del 21 y en Twitter, en privado, simplemente te decían que por favor que les ayudaras. Claro, te quedabas un poco sorprendida porque decías, pero ¿cómo puedo ayudarte? Y ahí empezó todo. Tenemos bastantes familias que han podido llegar a España, bastantes mujeres con sus hijos, mujeres solas, y seguimos en contacto con un montón, muchas de ellas, con muchas familias, incluso están en Pakistán y en Irán, y tenemos unas cuantas familias también en la India, de ellas, de estas mujeres solas, también te estoy hablando, y mujeres solas con niños, con bebés incluso. ¿Y cómo lo están viviendo? Porque ha surgido desde que saludamos a Sahra la cuestión de la psicología, del estado anímico, ¿no? de estas mujeres ante la situación a la que se han visto abocadas. Pues la verdad es que lo están pasando bastante mal y lo están pasando muy mal porque muchas están ilegales. Te voy a decir, la gran mayoría de ellas son ilegales en este segundo país porque los visados estos respectivos países no los extienden y si los extienden les piden muchísimo dinero. Algunas incluso han hablado de suicidio, pero tenemos una persona, una psicóloga que es voluntaria también y estamos intentando buscar más y está haciendo terapias con ellas y poco a poco, y como estamos todos en un grupo de WhatsApp, pues hablan con nosotras todos los días, les damos ánimos y así estamos. Inés, en Islamabad, en Pakistán, ¿cómo están viviendo estas mujeres que han escapado del país?
Pues nosotras lo que nos encontramos fue pues unas mujeres que estaban ocultas dentro de las casas en Pakistán, efectivamente pues también con los visados caducados y por lo tanto en situación irregular, con muchísimo miedo a deportaciones que pudieran ser devueltas de Islamabad a Afganistán y puestas nuevamente en riesgo. Había algunas de las fiscales que habían cambiado varias veces de domicilio porque eran encontradas por los talibanes, porque la frontera entre Pakistán y Afganistán es muy permeable para los talibanes. Habían recibido cartas. Una de ellas, por ejemplo, recibió una carta de una persona que había condenado, que había pedido una condena importante a prisión, que ahora es un talibán significado dentro de Afganistán y que le había dicho: reconoceré tus ojos en cualquier sitio, en cuanto te encuentre, mataré a tu marido y a tus hijos y te casarás conmigo. Los relatos eran absolutamente... es que superan cualquier tipo de imaginación de terror a la que estamos acostumbradas. ¿Cómo llamamos a esto? Tenemos palabras que pueden significar golpe de Estado, apartheid, genocidios, pero en este caso, ¿cómo llamamos? Porque muerte civil me parece que queda muy... es una palabra, es decir, que quedaría corto. No sé, Pilar, si a ti que conoces también Afganistán se te ocurre una forma de concentrar en un concepto lo que los talibanes quieren hacer con las mujeres, están haciendo con las mujeres, con las niñas. Borrarlas del mapa. Es que sencillamente su misoginia llega a unos niveles inconcebibles. Vamos a ver, la mujer siempre en Afganistán siempre ha tenido muchos problemas, ¿no? Es algo tradicional, siempre se ha dicho desde hace décadas que Afganistán era, si no el peor, uno de los peores países del mundo para nacer mujer. Se había avanzado algo en estos últimos 20 años, no lo suficiente, más en las ciudades que en las zonas rurales, y lo peor es que ese poco que se había avanzado se va a perder. También es verdad que ahora mismo, frente a hace 20 años, lo que sí que tenemos es una sociedad civil, son unas mujeres fuertes, por un lado, aunque ahora están desoladas, están muertas en vida. Quizá eso sería la muerte en vida, el concepto de lo que realmente yo creo que quieren al final conseguir los talibanes con las mujeres. Pero es verdad que han aprendido que tienen derechos, han luchado por ellos estos 20 años y no están dispuestas a dar su brazo a torcer de forma tan fácil. ¿Cuál es ahora mismo la salida? Primero, una presión internacional que no se ha producido en estos últimos meses, en este año y 3 meses que llevamos desde... 4 meses ya desde la toma del poder por parte de los talibanes. No llamemos gobierno a los talibanes, es un régimen ilegítimo que ha llegado por la fuerza y porque lo ha consentido la comunidad internacional y sobre todo Estados Unidos, que de hecho los reconoció de facto con el acuerdo de Doha y los sigue apoyando, incluso con dinero. Entonces, esa presión internacional tiene que llegar y ser fuerte. Y no a costa del pueblo afgano, no a costa de la ayuda humanitaria, que es más necesaria que nunca. Y tiene que haber un apoyo a esa sociedad civil que yo creo que está dispuesta a dar un paso adelante y a oponerse a los talibanes. Y no solo mujeres, también hombres. Pero sobre todo las mujeres son las que llevan la vanguardia de esa resistencia. No hay otra salida, porque si hay algo en que los afganos están ahora mismo de acuerdo, es que no quieren otra guerra. Zahra, no sé si en este año y pico que llevas fuera de Afganistán te has preguntado cómo ha sido posible, por qué los talibanes han recuperado el control del país. Pues esto es una pregunta que yo cada día estoy preguntando a mí mismo también, porque no sé, yo nunca podía creerlo, nunca podía pensarlo, que hasta el día que los talibanes entraron en Kabul, yo pensaba que, y eso decía con mis amigas y amigos, que no es tan fácil entrar los talibanes a este país. Bueno, que
que cogen el control de país, que entrar en el capital de Afganistán tan fácil, aunque estaban cogiendo otras ciudades de Afganistán. Pero el día que entraron, para mí, hasta ahora es una pregunta para mí misma también, que cómo es posible. No quiero entrar en la política, pero lo que creo yo es que los talibanes solamente no podían entrar en Afganistán y coger el control del país, que ahí existe otras manos fuertes detrás de este régimen, de este grupo, que han ayudado y están apoyando a los talibanes que entraron en Afganistán y están gobernando Afganistán, aunque no lo aceptamos como gobierno. Zahra, nos cuentas que te preguntas prácticamente cada día desde que saliste de Afganistán cómo pudo suceder esto, cómo pudieron tomar el control los talibanes. Y no sé si piensas también en si algún día vas a regresar a Afganistán. Pues esto es mi sueño, que pueda volver en mi país sin miedo y con libertades, aunque eran límites, pero con estas libertades, que pueda volver a mi país, que pueda visitar a mis amigas y mis familias que aún están en Afganistán y caminar en calles de mi país, claro. Pero lo que yo estoy pensando cada día es así como si así sigue los talibanes y, claro, un poder escondido va ayudando así a los talibanes y que ellos siguen más de digamos 3-4 años, claro, no puedo volver a Afganistán, no será fácil para mí ni imaginarlo con los talibanes. Zahra, muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25. Gracias a ustedes. Inma Orquín, portavoz de Afghan Women on the Run, Inés Herreros, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, muchas gracias también por estar esta noche en Hora 25. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Y Pilar Requena, gracias por ayudarnos a mantener el foco puesto en Afganistán después de 1 año y varios meses ya. Hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego.